El campesino y el diablo, la batalla de la fe. Hermanos y hermanas en la fe, que la paz de Dios esté con ustedes. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les pido un pequeño gesto de corazón. Si esta historia toca su alma, compártanla con alguien que necesite una luz de esperanza. Al compartir estas palabras, no solo difunden un mensaje, sino que también participan en la siembra de la fe. Que la gracia de nuestro Señor los acompañe siempre. Ahora, abramos juntos el libro de esta humilde pero poderosa historia. En un rincón del mundo, donde el tiempo parecía haberse detenido, existía un pequeño pueblo rodeado de campos dorados que se mecían al ritmo del viento. En las afueras de este pueblo, en una modesta granja de adobe, vivían Juan y María, una pareja cuya mayor riqueza no se medía en monedas, sino en la profundidad de su fe y el amor que se profesaban. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Juan, un hombre de manos callosas por el trabajo y mirada serena, ya estaba en pie. Cada arruga en su rostro contaba la historia de una vida dedicada a la tierra, un legado recibido de su padre, y del padre de su padre. María, su esposa, era el corazón de aquel hogar. Su sonrisa cálida era capaz de disipar cualquier sombra y su fe en Dios era la brújula que guiaba cada uno de sus días. Su vida era sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones. Las gallinas picoteaban en el corral, un par de cabras balaban pidiendo su ración matutina y un campo de maíz se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No poseían lujos materiales, pero su hogar rebosaba de una paz que el oro no puede comprar. Cada noche, tras una larga jornada, se sentaban en el porche bajo un manto de estrellas para compartir una cena humilde, tortillas recién hechas, frijoles guisados y el queso fresco que María preparaba con esmero. Daban gracias a Dios por el pan de cada día, por la salud y por la bendición de estar juntos. Pero una mañana, esa paz se vio interrumpida. Mientras Juan alimentaba a los animales y María recogía la ropa limpia, el sonido de cascos rompió el silencio del campo. Era Pedro, el cartero del pueblo, quien se acercaba con un sobre en la mano. Para sorpresa de Juan y María, que rara vez recibían correspondencia, la carta no era de ningún conocido. La caligrafía era elegante, pero las palabras escritas con tinta negra eran un presagio oscuro: el dueño de estas tierras reclama lo que es suyo. Prepárense. No había firma, solo un sello de cera roja con un símbolo extraño, una garra rodeada de llamas. Un escalofrío recorrió la espalda de María. ¿Quién puede ser, Juan? Estas tierras han sido de tu familia por generaciones. El rostro de Juan se endureció. Apretó la carta en su mano, sintiendo el peso de aquella amenaza anónima. Aunque intentaba mostrarse fuerte, en el mercado había oído rumores inquietantes sobre pueblos vecinos, cosechas que se arruinaban de la noche a la mañana, desapariciones misteriosas y susurros sobre un ser oscuro que ofrecía riquezas a cambio de lealtad. Historias que hasta ahora había descartado como cuentos para asustar a los niños, pero que ahora cobraban una aterradora realidad. Buscando consejo, acudieron al padre Esteban, el anciano sacerdote del pueblo, un hombre de ojos sabios que parecían ver más allá de lo evidente. El padre Esteban examinó la carta con gravedad. «Hijos míos», dijo con voz serena, «esto no es obra de un hombre común. Hay fuerzas oscuras que buscan tentar a los justos. Pero no teman. Su fe es un escudo más poderoso que cualquier mal. Recen con fervor y manténganse alerta. Confíen en Dios y en la fortaleza de su espíritu». Las palabras del sacerdote les dieron consuelo, pero al regresar a la granja, encontraron el mismo símbolo de la garra tallado profundamente en la madera de su puerta. La amenaza se había materializado en su propio hogar. María se persignó, susurrando una oración, mientras Juan apretaba los puños. «Quienquiera que sea», dijo con firmeza, «no nos va a intimidar. Este es nuestro hogar, y lo defenderemos con la ayuda de Dios».
Esa noche, sus oraciones fueron más fervientes que nunca, pidiendo protección contra la sombra que se cernía sobre ellos. Los días siguientes, una inquietud palpable se instaló en la granja. Huellas desconocidas aparecían cerca del corral, susurros extraños se colaban con el viento y una sensación constante de ser observados los acompañaba. La noticia de la carta misteriosa se había extendido por el pueblo, sembrando el miedo y la desconfianza. Algunos vecinos, antes amigables, ahora los miraban con recelo, como si Juan y María hubieran atraído una maldición sobre todos. Una mañana, un hombre desconocido apareció en la granja. Era alto, de rostro anguloso y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Vestía un traje impecable, una rareza en aquel lugar de gente humilde. Con una voz suave pero autoritaria, se presentó como un viajero interesado en comprar sus tierras, las más fértiles de la región. Abrió una bolsa de cuero, revelando un tesoro de monedas de oro que brillaban bajo el sol. Todo tiene un precio, dijo con una sonrisa que no transmitía calidez. Podrían vivir como reyes. Juan sintió la tentación por un instante, el sueño de una vida sin esfuerzo. Pero algo en la mirada de aquel hombre, algo inhumano, le advirtió del peligro. Mi hogar no está en venta, respondió con firmeza. Lo que tengo aquí es más valioso que todo tu oro. El hombre no insistió, pero antes de marcharse, susurró una promesa escalofriante: volveré, granjero. Y cuando lo haga, no será solo con palabras. Esa noche, Juan le contó a María sobre el visitante. El rostro de ella palideció. Ese hombre, Juan. Creo que es él. El que envió la carta. En el fondo de su corazón, Juan sabía que ella tenía razón. Los sucesos extraños se intensificaron. Una tormenta violenta y repentina azotó la granja, destruyendo parte de la cerca. Y la división en el pueblo creció. Diego, un hombre conocido por su codicia, confrontó a Juan públicamente: rechazaste una fortuna. Por tu culpa, ese hombre poderoso traerá la desgracia sobre todos nosotros. Juan y María se sentían cada vez más aislados. Una noche, mientras rezaban, un ruido gutural, como garras arañando la madera, los alertó. Afuera, en la oscuridad sin estrellas, vieron 3 figuras encapuchadas. Sus ojos brillaban con un fulgor rojizo y sus movimientos eran inhumanamente rápidos. ¿Qué quieren?, gritó Juan, blandiendo su machete. Una de las figuras respondió con una voz que era un eco de muchas voces: tu tierra. Tu alma. Todo. María, temblando pero llena de una fuerza que solo la fe puede dar, alzó su rosario. No tienen poder aquí. Estas tierras están bendecidas por Dios. Las criaturas retrocedieron, como si las palabras sagradas las quemaran. Tu Dios no puede salvarte, siseó una de ellas antes de desaparecer en la oscuridad, dejando un hedor a azufre. Comprendieron que no podían enfrentar esto solos. Convocaron una reunión en la iglesia, implorando la unidad del pueblo. El padre Esteban los apoyó. He visto los símbolos, advirtió a los aldeanos. Son marcas de un mal antiguo. Si no nos unimos, caeremos uno por uno. Aunque algunos, como Diego, se mostraron escépticos y resentidos, muchos otros, movidos por el miedo y las palabras del sacerdote, prometieron su ayuda. La batalla por el alma del pueblo había comenzado. Juan y María, ahora con el apoyo de sus vecinos más fieles, se prepararon para enfrentar la oscuridad, sabiendo que la verdadera prueba no sería contra hombres, sino contra el mismísimo mal. La aparente calma que siguió fue solo el preludio de una nueva y más astuta ofensiva. Una mañana, un perfume dulce y embriagador llenó el aire de la granja. En el camino apareció una carreta cubierta con telas de colores brillantes. Junto a ella estaba el hombre del traje oscuro, pero su apariencia había cambiado.
Su rostro parecía más suave, casi atractivo, y su sonrisa, engañosamente genuina. Sobre una mesa, exhibía un tesoro deslumbrante, joyas, oro, sedas finas. Granjero, dijo con voz melódica. No más desafíos. Todo esto puede ser tuyo. Imagina la vida que podrías darle a tu esposa, una vida de reina, sin el sudor y el cansancio. Sus palabras eran un veneno dulce. Por un momento, Juan vaciló. Pensó en las manos agrietadas de María, en sus largas horas bajo el sol. ¿Y si pudiera darle una vida mejor? Pero María, firme como una roca, se acercó. Juan, no lo escuches, susurró. Luego, mirando al tentador, declaró con voz clara, mi corona no está en el oro. Mi corona es la paz que Dios nos da, y eso, tú no lo puedes comprar. El hombre, frustrado, cambió de táctica. Piensen en el pueblo, argumentó. Con estas riquezas, podrían ayudar a todos, reconstruir lo que está roto, alimentar a los hambrientos. ¿No es eso lo que su Dios querría? La duda volvió a asaltar a Juan. Tal vez, aceptar el trato podría traer la paz. Fue la mano de María sobre su brazo lo que lo devolvió a la realidad. Recuerda, Juan, le dijo, el mal siempre se disfraza de bondad. No ofrece riquezas, ofrece cadenas. Las palabras de su esposa fueron como un rayo de luz. Juan sacudió la cabeza, despertando de la ensoñación. No queremos tu oro ni tus promesas, declaró. Nuestro corazón pertenece a Dios. Vete y no vuelvas. El rostro del hombre se contorsionó en una mueca de furia inhumana. Con un chasquido de dedos, la carreta y sus tesoros se desvanecieron en una nube de humo negro. Encontraré otras formas de convencerlos, siseó antes de desaparecer. La comunidad, inspirada por la resistencia de Juan y María, decidió unirse. Organizaron una vigilia en la iglesia, un acto de fe colectiva contra la oscuridad. El padre Esteban lideró la oración, no teman a las sombras, porque la luz de Dios siempre prevalece. Pero en medio de la vigilia, un estruendo sacudió la iglesia. Afuera, el hombre del traje oscuro había regresado, esta vez acompañado por un ejército de figuras encapuchadas que sembraron el caos en el pueblo. Pero los aldeanos no huyeron. Liderados por la anciana Rosa, las mujeres comenzaron a entonar un antiguo cántico en latín. Sus voces, unidas en oración, se convirtieron en un arma. Las figuras oscuras retrocedieron, quemadas por la santidad de la melodía. Furioso, el demonio lanzó un relámpago que incendió un granero, pero la comunidad, unida como un solo cuerpo, formó una cadena humana y apagó las llamas. Al amanecer, el demonio y sus secuaces habían desaparecido. El pueblo estaba en desorden, pero victorioso. La fe de un pueblo unido había demostrado ser más fuerte que el mal. Sin embargo, la guerra no había terminado. El demonio, humillado y lleno de ira, se preparaba para su asalto final. Una tarde, apareció de nuevo en la granja. Su figura era ahora gigantesca, imponente, una manifestación pura de maldad. Granjero, rugió su voz, haciendo temblar la tierra, un último enigma. Si fallas, todo lo que amas será mío, tu granja, tu esposa y tu alma. El aire se llenó de una tensión insoportable. Hay un río que ningún hombre puede cruzar, pero todos los hombres lo atraviesan. No hay puente, no hay bote, y el agua es más profunda que el abismo. ¿Qué es este río? Juan cerró los ojos, buscando la respuesta no en su mente, sino en su alma. Recordó las enseñanzas de sus abuelos, las palabras del padre Esteban. Y la claridad llegó. El río es la muerte, dijo con voz firme. Nadie puede evitarla, pero todos la atraviesan. Es un viaje que se hace solo,
y su profundidad es el misterio de lo que hay más allá. Un rugido de furia escapó del demonio. «Maldito granjero», gritó. Pero Juan, inspirado por la fe de su pueblo que rezaba a su alrededor, dio un paso al frente. «Ahora me toca a mí. Mi enigma es este: ¿qué es lo que el hombre más débil puede tener, pero el ser más poderoso, como tú, no puede poseer? ¿Qué brilla en el corazón de los justos, pero está ausente en el tuyo?» El demonio quedó inmóvil, confundido. El sudor perlaba su frente sombría. Luchaba contra una verdad que no podía comprender. «No hay respuesta», rugió desesperado. «La respuesta es la humildad», dijo Juan con calma. «El hombre más débil puede tenerla, porque reconoce su lugar ante Dios. Pero tú, en tu infinita arrogancia, no puedes poseerla, porque tu corazón está vacío de ella». Aquellas palabras fueron como una espada de luz. El demonio soltó un alarido que hizo temblar el mundo, pero su figura comenzó a desvanecerse, consumida por la verdad que no podía aceptar. Con un último destello de luz roja, desapareció. El pueblo estalló en vítores. La paz había regresado, forjada en la unidad y la fe. La granja de Juan y María se convirtió en un símbolo de esperanza, y su historia, en una leyenda contada de generación en generación. Una noche, mientras cenaban en el porche bajo un cielo estrellado, un suave resplandor los envolvió. Una figura vestida con una túnica blanca y un rostro lleno de una paz infinita se acercó. «Pasa a esta casa», dijo con una voz que era a la vez suave y poderosa. Juan y María cayeron de rodillas, con el corazón desbordado. No había duda de quién era su visitante. «Soy aquel en quien han confiado», dijo, sentándose a su mesa. «Bienaventurados los que creen, porque son dignos de mi presencia». Partió una tortilla y la compartió con ellos. Han enfrentado al mal con valentía y humildad. Han demostrado que el amor y la fe son más fuertes que cualquier sombra. Mi Padre está en sus corazones y nunca los abandonará. Cuando la figura desapareció, dejó tras de sí un silencio sagrado y una paz que trascendía todo entendimiento. Tomados de la mano, Juan y María supieron que su hogar, su pueblo y sus almas estaban protegidos para siempre, iluminados por la promesa de un amor eterno. Que esta historia permanezca en sus corazones como un recordatorio de que, incluso en la noche más oscura, la luz de la fe, sostenida por la comunidad, nunca se extingue. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.